¿Te has preguntado alguna vez con cuántas personas te comunicas al día? Y es que si uno se pone a pensar, todo el tiempo nos estamos comunicando con personas diferentes, con clientes, con desconocidos, con amigos, con familiares. Es la principal herramienta que tenemos los seres humanos para compartir con el otro lo que estamos pensando o lo que necesitamos. Definitivamente la comunicación lo es todo. Pero hay una pregunta mucho más relevante antes de preguntarnos, ay, ¿yo con cuántas personas he hablado hoy? Y es preguntarnos, ¿realmente nosotros sabemos comunicarnos con el otro? Porque es que si nos ponemos a ver, la comunicación no es solo hablar, no es solo generar un sonido a través de nuestra voz, sino que es dar la oportunidad a que el otro entienda el mensaje que nosotros le estamos ofreciendo. Ese es el poder de la comunicación, que el otro está entendiendo lo que nosotros le estamos compartiendo. Por eso hoy tengo un tema que me encanta, me apasiona y es uno de los temas que más he estudiado a lo largo de mi experiencia profesional, y es el poder que tiene la comunicación para transformar, uno, nuestras vidas; dos, nuestra forma de pensar; y tercero, y no menos importante, nuestras ventas. Así que los invito a que se queden atentos el día de hoy y que entendamos cómo a través de pequeños cambios podemos generar mejores resultados, cómo nos relacionamos con otras personas y, lo mejor, cierre de ventas mucho más efectivos. Porque sí, existe una diferencia pequeña entre perder un cliente y hacer una venta exitosa si te sabes comunicar. Bienvenidos. La comunicación realmente es la herramienta más importante que tenemos los seres humanos, y de hecho es una de las cosas que nos diferencian de otros seres vivos, porque tenemos la capacidad de transmitir a través del lenguaje verbal, de palabras o de signos escritos, que es la escritura, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo. ¿Y a quién se lo compartimos? A otros seres que tienen la capacidad de razonar y de entender ese mensaje que nosotros les estamos dando. La comunicación no debe minimizarse, debe entenderse como esa herramienta que nos diferencia como seres humanos y que nos da el potencial para ser diferentes y nos llevan a otro nivel comparados con otras especies. Es nuestro superpoder, y así lo vamos a seguir llamando. Es el superpoder de la comunicación. Por ahí hay un dicho que a mí me encanta y me gusta muchísimo, y dice de la siguiente manera: no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y esto tiene mucha verdad. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras tienen un peso importante en la comunicación. Lo que yo estoy diciendo en este momento y lo que les estoy compartiendo, seguramente a través de estas palabras ustedes lo están entendiendo. Pero créanme que más del 90% de lo que yo les estoy transmitiendo, se los estoy transmitiendo a través del tono de mi voz y a través de las expresiones que estoy realizando con mi cara, con mis manos, con mi cuerpo. Todo lo que les estoy transmitiendo a través del lenguaje no verbal tiene tanta o más importancia que las mismas palabras. Y una buena comunicación genera muchas cosas buenas cuando estamos hablando con otra persona: seguridad, confianza, credibilidad. Las personas, cuando están hablando contigo y tú te sabes comunicar, realmente te pueden creer o no. Por eso es tan importante sabernos comunicar. Por eso el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los dos tipos de lenguaje más comunes que existen en la comunicación. El primero lo vamos a llamar el lenguaje verbal. El lenguaje verbal se compone de diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar, siendo la principal o la más característica de estas herramientas la voz, el poder que tiene nuestra voz. Nuestra voz es una herramienta que definitivamente nos permite comunicarnos de manera clara, sostenida con otra persona, y formar una comunicación fluida a través de lo que estamos pensando y cómo se conecta con el poder que tiene nuestra palabra. Pero nuestra voz está compuesta de diferentes elementos, y a esto es lo que yo quiero profundizar y a lo que quiero llegar. No solamente se trata de la voz como un conjunto, sino de entender los elementos que componen esa voz. El primero de estos elementos es el tono.
Tenemos que entender que el tono es ese volumen que nosotros tenemos en el manejo de nuestra voz. Son esos decibeles con el que nosotros podemos tener un tono alto o podemos tener un tono bajo. Y esto transmite, porque cuando nosotros estamos intentando leer lo que nos quiere decir la otra persona, muchas veces nos fijamos en ese tono y cómo a través de ese tono podemos sentir empatía, que lo hablamos ya en otro video, podemos también sentir agresividad, que la persona de pronto está molesta, incomodidad, que no le está gustando lo que estamos diciendo. O sea que muchas veces cuando nos estamos comunicando con el otro y lo estamos escuchando, ¿sí? Cuando lo estamos escuchando realmente y estamos conectando, nuestro tono define muchas veces lo que estamos sintiendo. Por eso es tan importante entender cómo funciona el tono y utilizarlo como una herramienta a nuestro favor. Otra de las características que tiene el lenguaje verbal es la velocidad. Y es que la velocidad es ese tempo en el que nosotros manejamos nuestra comunicación. Definitivamente podríamos situarlo en dos extremos. Una comunicación lenta, una velocidad lenta cuando uno está hablando sin ganas, con desánimo, con pereza, o una comunicación rápida. Cuando estamos contando una historia y no queremos parar y no queremos hablar y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no paramos. Y esa comunicación siempre tiene que tener un equilibrio, es como una pequeña balanza que se genera entre los dos y se genera un equilibrio. Ese equilibrio es la velocidad perfecta que se debe utilizar en la comunicación. No abusar de los extremos, no hablar ni muy lento. Entonces lograr un equilibrio con esa velocidad hace que la comunicación sea mucho más fluida y que la otra persona entienda perfectamente el mensaje. La modulación es esa capacidad que nosotros tenemos para, digamos que, pronunciar de manera correcta las palabras y que el otro nos entienda, ¿sí? Pero la modulación se compone a su vez de diferentes elementos. La pronunciación, que es hablar de manera correcta, pronunciar correctamente las palabras. También podemos, digamos que, decir que esto tiene una influencia externa que muchas veces no depende de nosotros, sino que tiene también un tema, lo podríamos llamar cultural, digamos que depende de donde nos hayamos criado, de donde hayamos nacido. Cada uno va a tener, digamos que un acento o una forma de pronunciar las palabras. Pero hay una clave que no se nos debe olvidar y es que es ideal generar una modulación, una pronunciación neutra para que las otras personas nos puedan entender mejor. Mi mensaje en el tema de la voz como la principal herramienta de la comunicación siempre va a ser la neutralidad. La neutralidad en todo, en el tono, en la velocidad y en la pronunciación o dicción o modulación. Siempre generar un equilibrio entre esos tres elementos que permitan hacer que nuestra comunicación sea mucho más efectiva y que la otra persona, quien está recibiendo la información, la pueda entender de manera clara y no genere en ella traumatismos ni segundos significados. Que la persona diga, me quiso decir esto o me quiso decir aquello, me lo dijo muy bonito o me lo dijo bravo, ¿sí? La neutralidad es la principal recomendación que les quiero dejar el día de hoy.